Habiendo reflexionado sobre la creación, en cuanto que esta es la primera palabra que Dios ha pronunciado, nos correspondería ahora dar un paso al interior de este mundo creado y fijar nuestra mirada en el hombre que es presentado como una criatura de Dios. A este respecto, el Concilio Vaticano II se refirió ampliamente a lo que podríamos calificar una antropología cristiana y señalándonos al interior de la Constitución Gaudium et Spes. Al respecto se puede meditar en el número 10 de esa Constitución del Concilio Vaticano II, donde se nos recuerda que el hombre es una interrogante para sí mismo. Así nos introduce entonces. Sin embargo, ante la actual evolución del mundo, son cada día más numerosos los que se plantean o los que acometen con nueva penetración las cuestiones más fundamentales, a saber, ¿qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido del dolor, del mal, de la muerte? Que a pesar de tantos progresos, de tantas conquistas hechas en la actualidad, subsisten todavía. ¿Qué valor tienen las victorias logradas a tan caro precio? ¿Qué puede dar el hombre a la sociedad? ¿Qué puede esperar de ella? ¿Qué hay después de esta vida temporal? Y así podríamos agregar una serie de otras preguntas. Por ese motivo, entonces, conviene dar una mirada al sentido que precisamente tienen a este respecto la palabra de Dios, la palabra de Jesús. Y por supuesto, el sentido de las obras de misericordia que el Evangelio nos recuerda que hemos de acometer con mucha responsabilidad, más aún, como dirá el Señor, todo lo que hicieron con estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicieron. Por su parte, la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, se puede ver los versículos del 3 al 20, se nos presenta a Cristo imagen del Dios invisible y al mismo tiempo primogénito de toda la creación. Él es el motivo de nuestra acción de gracias y fundamento a la vez de una vida humana digna del Señor. Se puede justamente meditar los relatos de la creación, particularmente de los capítulos 1 al 3 del Génesis, y allí nosotros podríamos darnos cuenta de la tremenda importancia que Dios le ha otorgado al hombre, a la persona humana, habiéndola creado a imagen y semejanza suya. Por lo tanto, el fundamento de la dignidad humana para Israel, como también, por supuesto, para la Iglesia, es la condición creatural a imagen y semejanza de Dios. Dios ha puesto en el jardín de Edén al hombre en una armonía y también en una divina condescendencia.
Es importante señalar de que el hombre sea imagen de Dios no significa que sea igual a Dios, sino que tiene o guarda una relación de parentesco con Él. Así también lo podemos ver que en esa semana primordial de la creación ha puesto al hombre en la culminación y al mismo tiempo entonces con una soberanía sobre el orden creado, con el objeto entonces de que lo cuide con santidad y justicia, sabiendo que la vocación del hombre y de la creación en su conjunto es el día séptimo, el día en el cual Dios descansó. A este respecto, la enseñanza de la Iglesia se ha podido detener con particular interés en el mismo catecismo de la Iglesia Católica, subrayando algunas cosas, diciendo que la dignidad de la persona humana implica y exige la rectitud de la conciencia moral. Porque efectivamente la conciencia moral es, como diría Víctor Frank, es como un órgano de sentido, pero al mismo tiempo nos recuerda el catecismo de la Iglesia Católica que es un juicio de la razón práctica que nos permite establecer el bien que hicimos o el mal que hicimos, el mal o el bien que estamos haciendo, o el bien y el mal que vamos a hacer. De allí entonces surge la necesidad que desde la más tierna infancia se deba formar la conciencia moral de la persona, tarea que en primer lugar está radicada, por supuesto, en la familia y particularmente en los padres, con el objeto de esclarecer el juicio moral para así poder establecer con rectitud el discernimiento de las acciones humanas, buenas o malas. Una conciencia bien formada es recta, es veraz, formula su juicio según la razón, conforme al bien verdadero que ha sido querido por la sabiduría del Creador. Por este motivo, la educación de la conciencia es indispensable a los seres humanos sometidos a las influencias negativas y tentados por el pecado a preferir su propio juicio y a rechazar las enseñanzas autorizadas. La educación de la conciencia es, por cierto, una tarea para toda la vida. Desde los primeros años despierta al niño al conocimiento y a la práctica de la ley interior reconocida por su conciencia. Estamos hablando de la conciencia moral. Y una educación prudente enseña la virtud, preserva o sana del miedo, del egoísmo y del orgullo, de los insanos sentimientos de culpabilidad y de los movimientos de complacencia, nacidos de la debilidad y de las faltas humanas, todos ellos. Por eso subrayamos que la educación de la conciencia garantiza
la libertad a la vez que engendra la paz en el corazón. La paz en la conciencia, en la razón, en la inteligencia. En la formación de la conciencia, entonces, ocupa un lugar fundamental la palabra de Dios, que es, como reza la Escritura, la luz de nuestro caminar. Por eso, en conformidad a lo que hemos dicho en meditaciones anteriores, es preciso que asimilemos en la fe y la oración y la pongamos en práctica. La palabra de Dios, por supuesto. Es preciso también que examinemos nuestra conciencia atendiendo a la cruz de nuestro Señor. Estamos asistidos por los dones del Espíritu Santo, ayudados por el testimonio o los consejos de otros y guiados por la enseñanza autorizada de la Iglesia. Un rasgo sin duda y una cualidad innegable de la condición humana y que es expresión de la dignidad es precisamente la libertad. El hombre es inteligente y al mismo tiempo libre. Por ese motivo es preciso considerar que la orientación del hombre hacia el bien solo se logra con el uso de la libertad, la cual posee un valor que nuestros contemporáneos ensalzan con entusiasmo y con toda razón, puesto que con frecuencia la fomentan de forma muchas veces errónea. Incluso puede alcanzar expresiones altamente reprobables, como si fuese pura licencia para hacer cualquier cosa con tal que deleite, aunque sea mala. La verdadera libertad es signo eminente de la imagen divina en el hombre. Dios ha querido dejar al hombre en manos de su propia decisión, para que así busque espontáneamente a su Creador y adhiriéndose libremente a éste, alcance la plena y bienaventurada perfección. La dignidad humana requiere, por tanto, que el hombre actúe según su conciencia y libre elección, es decir, movido e inducido por convicción interna, personal y no bajo la presión de un ciego impulso interior o de la mera coacción externa. El hombre logra esta dignidad cuando, liberado totalmente de la cautividad de las pasiones, tiende a su fin con la libre elección del bien y se procura los medios adecuados para ello con eficacia y esfuerzo crecientes. La libertad humana herida por el pecado, para dar la máxima eficacia a esta ordenación a Dios, ha de apoyarse necesariamente en la gracia de Dios. Cada cual tendrá que dar cuenta de su vida ante el tribunal de Dios, según la conducta buena o mala que haya observado, como reza la carta segunda a los Corintios, en el capítulo 5. Sin embargo, no podemos perder de vista que el curso temporal de la vida humana tiene un límite.
y que al mismo tiempo se convierte en uno de los enigmas más importantes de la vida humana. El máximo enigma de la vida humana es la muerte. Al respecto, la Iglesia nos recuerda que frente a la muerte, el enigma de la condición humana alcanza su cumbre. En un sentido, la muerte corporal es natural, pero por la fe sabemos que realmente es el salario del pecado. Y para los que mueren en la gracia de Cristo, es una participación de la muerte del Señor para poder participar también en su resurrección. La muerte es el final de la vida terrena, como adelantábamos. Nuestras vidas están medidas por el tiempo en el curso del cual cambiamos, envejecemos, y como en todos los seres vivos de la tierra, al final aparece la muerte como terminación normal de la vida. Este aspecto de la muerte da urgencia a nuestras vidas. El recuerdo de nuestra mortalidad sirve también para hacernos pensar que no contamos más que con un tiempo limitado para llevar a término nuestra vida. De ahí entonces las palabras del Eclesiastés. Acuérdate de tu Creador en tus días mozos, mientras no vuelvas al polvo de la tierra, a lo que eras, y el espíritu vuelva a Dios, que es quien lo dio. La muerte es, como dijimos también, consecuencia del pecado. Intérprete auténtico de las afirmaciones de la Sagrada Escritura y de la tradición es el magisterio de la Iglesia, que enseña que la muerte entró en el mundo a causa del pecado del hombre. Y aunque el hombre poseyera una naturaleza mortal, Dios lo destinaba a no morir. Por tanto, la muerte fue contraria a los designios de Dios. El Dios, como dijimos antes, también creador. Y entró la muerte en el mundo como consecuencia del pecado. De tal manera entonces que la muerte temporal, de la cual el hombre se había liberado si no hubiera pecado, es así el último enemigo del hombre que debe ser vencido. La muerte fue transformada por Jesucristo, el Hijo de Dios. Sufrió también la muerte, que es propia de la condición humana. Pero a pesar de su angustia frente a ella, la asumió en un acto de sometimiento total y libre a la voluntad del Padre. La obediencia de Jesús transformó la maldición de la muerte en bendición. Gracias a Cristo, la muerte cristiana tiene un sentido positivo. Así lo dirá San Pablo. Para mí la vida es Cristo y morir es una ganancia. Filipenses 1:21. Es cierta esta afirmación. Si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Segunda carta a Timoteo 2:11. La novedad esencial de la muerte cristiana está ahí. Por el bautismo, el cristiano ya está
sacramentalmente muerto con Cristo para vivir una vida nueva. Y si morimos en la gracia de Cristo, la muerte física consuma este morir con Cristo y perfecciona así nuestra incorporación a Él en su acto redentor. Por eso es importante subrayar estas palabras de San Pablo. Para mí es mejor morir en Cristo Jesús que reinar de un extremo al otro de la tierra. Lo busco a Él, que ha muerto por nosotros, lo quiero a Él, que ha resucitado por nosotros. Mi partida se aproxima, dejadme recibir la luz pura. Cuando yo llegue allí, seré un hombre, afirmaba San Ignacio de Antioquía. En la muerte Dios llama al hombre hacia sí, por eso el cristiano puede experimentar hacia la muerte un deseo semejante al de San Pablo. Deseo partir y estar con Cristo, y puede transformar su propia muerte en un acto de obediencia y de amor hacia el Padre, a ejemplo de Jesucristo. Mi deseo terreno ha desaparecido, decía el apóstol. Hay en mí un agua viva que murmura y que dice desde dentro de mí, ven al Padre. Yo quiero ver a Dios y para verlo es necesario morir, como recordaba Teresa de Jesús de Ávila. Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. También Teresa del Niño Jesús decía, yo no muero, entro en la vida. Por este motivo, cuando la Iglesia despide en la liturgia fúnebre a un cristiano, pedirá dos cosas para él. Dale, Señor, el descanso eterno y que brille para él la luz perpetua. El descanso eterno que consiste en que alcance su vocación, la llamada ya impresa en aquella semana primordial de la creación, es decir, que entre en el día séptimo, en el día en que Dios descansó, porque el descanso de Dios es la vida íntima de Dios. Dale, Señor, el descanso eterno. Y que brille para él la luz perpetua, significa entonces que ya no mirará a través de la virtud teologal de la fe, que como indica el autor de la carta a los Hebreos, es la prueba de las realidades que no se ven, que es participación de lo que se espera. Ahora podrá contemplar cara a cara a Cristo glorioso a la diestra del Padre, en compañía de la Virgen María y de los ángeles, de los santos, de los mártires y de todos aquellos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz.